17. Subieron por el camino de carros lleno de rodadas por el que Susan, una Susan que conocía muchas menos cosas acerca del mundo, había subido cantando Careless Love bajo la luz de la luna pesadora, y se detuvieron en el punto en el que el camino se abría al patio de Rea. «Una vista maravillosa», musitó Roland. «Se ve todo el desierto desde aquí». En cambio, la vista que tenemos directamente delante no es gran cosa que digamos. Era cierto, el huerto lleno de hortalizas silvestres sin recoger y el espantapájaros que lo presidía eran como una broma de mal gusto o un funesto presagio. En el patio solo había un árbol que ahora se estaba desprendiendo de unas otoñales hojas de aspecto enfermizo y que parecía un buitre que estuviera mudando el plumaje. Más allá del árbol estaba la cabaña de tosca piedra rematada por una sucia chimenea que ostentaba un signo de brujería pintado en un burlón color amarillo. En el rincón de atrás, más allá de una ventana cubierta de maleza, había un montón de leña. Roland había visto muchas cabañas como aquella. Los tres amigos habían pasado por delante de unas cuantas en su camino hacia allí desde Gilead, pero ninguna que pareciera tan claramente fuera de lugar. No veía nada incorrecto en ella, pero experimentaba la inequívoca sensación de una presencia demasiado fuerte como para poder pasar inadvertida, una presencia que observaba y esperaba. Cuthbert también la sentía. «¿Hace falta que nos acerquemos más?», preguntó tragando saliva. «Tenemos que entrar porque, Roland, la puerta está abierta, ¿lo ves?». Roland lo veía, como si ella los estuviera esperando, como si los estuviera invitando a entrar y deseara que se sentaran a tomar con ella un inefable desayuno. «Quédate aquí», dijo Roland espoleando a Russell para que siguiera adelante. «No, voy contigo». «No». «Cúbreme la espalda. Si tengo que entrar dentro, te llamaré para que te reúnas conmigo. Pero si tengo que entrar dentro, la vieja que vive aquí dejará de respirar. Tal como tú has dicho, puede que sea lo mejor». A cada paso lento que daba Russell aumentaba en el corazón y en la mente de Roland la sensación de encontrarse en presencia de algo fuera de lugar. Se aspiraba un pestilente olor a carne podrida y tomates putrefactos. Debía de proceder de la cabaña, pero parecía brotar de la tierra circundante en intensas varadas. Y a cada paso, el gemido de la raedura parecía más fuerte, como si la atmósfera de aquel lugar lo amplificara. Susan subió aquí arriba sola y en medio de la oscuridad, pensó. «Dioses, no estoy seguro de que yo hubiera podido subir en medio de la oscuridad en compañía de mis amigos». Se detuvo debajo del árbol y miró a través de la puerta abierta situada a unos 20 pasos de distancia. Vio lo que podía ser una cocina, las patas de una mesa, el respaldo de una silla, un sucio suelo de piedra, pero ni rastro de la señora de la casa. Sin embargo, ella estaba allí. Roland sentía sus ojos reptando sobre su cuerpo como si fueran bichos. «No la puedo ver porque ha echado mano de su arte para hacerse invisible, pero está aquí». Y puede que la estuviera viendo. El aire del interior de la cabaña parecía despedir un extraño fulgor apagado justo a la derecha de la puerta, como si se hubiera calentado. A Roland le había dicho que se podía ver a una persona invisible girando la cabeza y mirando de soslayo. Lo hizo. «Roland», lo llamó Cuthbert a su espalda. «Todo bien por ahora, Bert», dijo Roland sin apenas prestar atención a las palabras que estaba diciendo porque... sí, ahora que el fulgor era más claro y tenía aproximadamente la forma de una mujer. Podían ser figuraciones suyas, claro, pero...
Pero en aquel momento, como si se hubiera percatado de que él la había visto, el fulgor se ocultó en las sombras del interior de la cabaña. Roland vislumbró el movimiento del dobladillo de un viejo vestido negro que inmediatamente desapareció. No importaba. No había acudido allí para verla, sino tan solo para hacerle una sola advertencia, una más sin duda de las que hubiera podido hacerle a la bruja de sus padres. «¡Rea!», gritó en tono severo y autoritario. 2 hojas amarillas cayeron del árbol como si se hubieran desprendido por el efecto del sonido de su voz, y una de ellas se posó sobre su negro cabello. Desde el interior de la cabaña solo contestó un expectante silencio, y después el discordante y burlón maullido de un gato. «Rea, hija de nadie, he venido a devolverte una cosa, mujer, algo que debes de haber perdido». Se sacó del interior de la camisa la carta doblada y la arrojó al pedregoso suelo. «Hoy he sido tu amigo, Rea. Si esto hubiera llegado a donde tú querías que llegara, lo hubieras pagado con la vida». Hizo una pausa. Cayó otra hoja del árbol. Esta se posó en las crines de Rasher. «Óyeme bien, Rea, hija de nadie, y presta mucha atención. He venido aquí bajo el nombre de Will Deadbor, pero Deadbor no es mi nombre y estoy al servicio de la afiliación. Más aún, a todo lo que hay detrás de la afiliación, al poder del blanco. Has cruzado el camino de nuestro K y te lo advierto una sola vez. No vuelvas a cruzarlo. ¿Has comprendido?» Solo un expectante silencio. «No le toques un solo cabello de la cabeza al chico que llevó tu perversa maldad desde aquí. De lo contrario morirás. No le digas ni una sola palabra más a nadie de las cosas que sabes o crees saber, ni a Cordelia Delgado, ni a Jonas, ni a Rimmer, ni a Thorin. De lo contrario morirás. Guarda tu paz y nosotros guardaremos la nuestra. Si la quebrantas, te destruiremos. ¿Has comprendido?» Más silencio. Unas sucias ventanas lo estaban mirando como si fueran ojos. Un soplo de brisa hizo caer más hojas a su alrededor mientras el horrible espantapájaros chirriaba en lo alto de su estaca. Roland recordó fugazmente al cocinero Hax, colgando del extremo de la soga. «¿Has comprendido?» No hubo respuesta. Ya ni siquiera se podía ver el apagado fulgor a través de la puerta. «Muy bien», dijo Roland. «Quien calla otorga». Espoleó su caballo para dar media vuelta. Mientras lo hacía, levantó un poco la cabeza y vio una cosa verde moviéndose por encima de él entre las hojas amarillas. De repente oyó una especie de silbido. «¡Cuidado, Roland! ¡Una serpiente!», gritó Cuthbert, pero antes de que éste hubiera tenido tiempo de articular la segunda palabra, Roland ya había desenfundado uno de sus revólveres. Se inclinó lateralmente sobre la silla de montar, sujetándose con la pierna y el tacón izquierdo, mientras Rasher cabriolaba. Efectuó 3 disparos y el trueno del enorme revólver se propagó en el silencio del aire y regresó desde las cercanas colinas. Con cada disparo la serpiente se lanzaba hacia adelante y su sangre punteaba de rojo el fondo de cielo azul y hojas amarillas. La última bala le arrancó la cabeza. Cuando la serpiente cayó definitivamente, lo hizo partida en 2 trozos. Desde el interior de la cabaña surgió un grito de rabia y de dolor tan horrible que la columna vertebral de Roland se convirtió en una cuerda de hielo. «¡Grandísimo hijo de puta!», gritó una voz de mujer desde las sombras. «¡Miserable asesino! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga!». «Si era tu amiga, no deberías haberla enviado para que me atacara», dijo Roland. «Recuerda, Rea, hija de nadie». La voz soltó otro grito y volvió a enmudecer. Roland enfundó el revólver y regresó junto a Cuthbert, que tenía los ojos abiertos de par en par y una expresión de asombro. «¡Qué disparos, Roland! ¡Dioses, qué disparos!».
Vámonos de aquí. Pero seguimos sin saber cómo se enteró de todo. ¿Crees que nos lo dirá? La voz de Roland se estremeció levemente. Por la forma en que la serpiente había salido de aquel árbol, dispuesta a morderlo, apenas podía creer que todavía estuviera vivo. Gracias fueran dadas a los dioses por aquella puntería que él había permitido resolver el asunto. La podríamos obligar a hablar, dijo Cuthbert, pero Roland adivinó que el tono de su voz que no le apetecía hacerlo. Quizá más adelante, después de varios años de seguir rastros y actuar como pistoleros, pero en aquellos momentos le apetecían tan poco las torturas como las muertes inmediatas. Aunque pudiéramos, no podríamos obligarla a decir la verdad. Ella miente con la misma naturalidad que otras personas que respiran. Si la hemos convencido de que guarde silencio, ya hemos hecho suficiente por hoy. Vamos, aborrezco este lugar. 18. Mientras regresaban a la ciudad, Roland dijo: «Tenemos que reunirnos». Los cuatro: «Eso es lo que quieres decir, ¿verdad?» «Sí, quiero revelar todo lo que sé y lo que deduzco. Quiero revelaros mi plan tal como es, deciros qué hemos estado esperando». «Sería muy interesante. Susan nos puede ayudar». Roland hablaba como para sus adentros. A Cuthbert le hizo gracia ver que la solitaria hoja aún seguía atrapada en su negro cabello como si fuera una corona. El propósito de la presencia de Susan era ayudarnos. ¿Cómo es posible que no lo viera? «Porque el amor es ciego», dijo Cuthbert, soltando una carcajada y dándole a Roland una palmada en el hombro. «El amor es ciego, hijo mío». 19. Cuando estuvo segura de que los chicos se habían ido, Rhea se acercó cautelosamente a la puerta y salió a la odiada luz del sol. Se acercó al árbol, cayó de rodillas junto al guiñapo de su serpiente y rompió a llorar ruidosamente. «Hermod, Hermod», gritó, «mira en qué te has convertido». Allí estaba la cabeza con la boca abierta y los dobles dientes chorreando todavía veneno en unas claras gotas que brillaban como prismas bajo la intensa luz del día. Los empañados ojos mostraban una expresión de furia. Tomó a Hermod, besó la escamosa boca y lamió los últimos restos de veneno que quedaban en los afilados dientes sin dejar de gemir y de llorar. Después tomó el cuerpo desgarrado con la otra mano, sollozando al contemplar los dos orificios de las balas en la satinada piel de la serpiente, y los orificios y la roja carne desgarrada que había debajo de ellos. 2 veces juntó la cabeza de la serpiente con el cuerpo musitando encantamientos, pero no ocurrió nada. Por supuesto que no. Hermod se encontraba más allá de sus encantamientos. Pobre Hermod. Acercó la cabeza a un aplanado y reseco pezón y el cuerpo al otro. Después, mojándose la parte superior del vestido con la sangre de la serpiente, miró en la dirección en la que se habían alejado los odiosos muchachos. «Me lo pagaréis», murmuró, «por todos los dioses que jamás han existido, me lo pagaréis. Rhea se presentará cuando menos lo esperéis y vuestros gritos os desgarrarán la garganta. ¿Me habéis oído? Vuestros gritos os desgarrarán la garganta». Permaneció arrodillada un momento más y después se levantó y se encaminó hacia la cabaña, abrazando a Hermod contra su pecho. Capítulo 5. El arco iris del mago. 1. Una tarde, 3 días después de la visita de Roland y Cuthbert a Ghost, Roy de Pape y Clay Reynolds bajaron desde el piso de arriba del descanso de los viajeros para dirigirse al espacioso dormitorio de Coral Thorin. Clay llamó con los nudillos y la voz de Jonas le dijo que entraran, pues la puerta estaba abierta. Lo primero que vio de Pape fue a Saí Thorin sentada en una mecedora junto a la ventana.
Vestía un vaporoso camisón de seda blanca y una bufanda roja en la cabeza, y tenía el regazo lleno de labores de punto. De Pape la miró asombrado mientras ella les dedicaba a Reynolds y a él una enigmática sonrisa. «Hola, caballeros». Dicho esto, volvió de nuevo a su calceta. Fuera se escuchaba el estallido de los petardos. Los muchachos nunca conseguían esperar hasta la llegada del gran día, cuando tenían petardos en las manos. Les prendían fuego, el nervioso relincho de un caballo y las roncas carcajadas de los chicos. De Pape se volvió a mirar a Reynolds, el cual se encogió de hombros y cruzó los brazos para sujetarse los extremos de la capa. Era su manera de expresar sus dudas, su desaprobación, o ambas cosas a la vez. ¿Problemas? Jonas se encontraba en la puerta del cuarto de baño, secándose la espuma de afeitar del rostro con el extremo de la toalla que llevaba colgada del hombro. Iba desnudo de cintura para arriba. De Pape lo había visto de aquella guisa muchas veces, pero el blanco entrecruzamiento de cicatrices siempre le provocaba una leve sensación de náuseas en el estómago. Bueno, ya sabía que estábamos usando la habitación de la señora, pero lo que no sabía era que la señora estaba incluida en el lote. Lo está. Jonas arrojó la toalla al cuarto de baño, se acercó a la cama y tomó la camisa que estaba colgada en uno de los pilares de los pies de la misma. Coral levantó la vista, dirigió una anhelante mirada a su espalda desnuda y reanudó una vez más su labor. ¿Qué tal van las cosas en Citco, Clay? Tranquilas, pero podría haber jaleo si ciertos jóvenes vagabundos meten las narices allí. ¿Cuántos hay por allí? ¿Y cómo están distribuidos? 10 durante el día y una docena por la noche. Roy o yo nos acercamos por allí una vez en cada turno, pero ya te he dicho que todo está tranquilo. Jonas asintió con la cabeza, aunque no parecía satisfecho. A aquellas horas ya confiaba en haber apartado a los muchachos de aquel lugar, de la misma manera que había esperado empujarlos a un enfrentamiento con ellos cometiendo actos de vandalismo en su alojamiento y matando sus palomas. Pero de momento los chicos seguían sin moverse de detrás de su maldita loma. Se imaginaba en el panel de un hombre enfrentado con 3 jóvenes toros. El torero ha sacado la muleta y la está agitando desesperadamente, pero los toros se niegan a embestir. ¿Por qué? ¿Qué tal va la operación del traslado? Con precisión absoluta, contestó Reynolds. 4 depósitos por la noche, de 2 en 2, en las últimas 4 noches. Renfrew, el de Lassie Susan, lo supervisa todo. ¿Sigues empeñado en dejar media docena como cebo? Sí, contestó Jonas mientras alguien llamaba a la puerta. De Pape pegó un brinco. ¿Es él? No, dijo Jonas. Nuestro amigo, el de la túnica negra, ha levantado el campamento. A lo mejor se ha ido a confortar a las tropas del hombre bueno antes del comienzo de la batalla. De Pape soltó una estruendosa carcajada al oírlo. Sentada junto a la ventana, la mujer en camisón bajó la vista hacia su labor de punto sin decir nada. «Está abierto», gritó Jonas. El hombre que entró llevaba el sombrero, el zarape y las sandalias propias de un campesino o un vaquero, pero tenía el rostro muy pálido y el pelo rubio. Era Látigo, un duro incuestionable, pero aún así bastante mejor que el sonriente sujeto de la túnica negra. «Me alegro de verles, caballeros», dijo entrando en la habitación y cerrando la puerta. Su rostro hosco y ceñudo era el propio de un hombre que llevaba muchos años sin ver nada bueno, puede que desde su nacimiento. «¿Qué tal está, Jonas? ¿Marchan bien las cosas?» «Estoy bien, gracias, y las cosas marchan», contestó Jonas, tendiéndole la mano. Látigo le dio un seco y breve apretón y lo mismo hizo con De Pape y Reynolds, pero a Coral se le limitó a mirarla. «Largos días y placenteras noches, señora». «Que tenga usted el doble, señor Látigo», contestó ella sin levantar los ojos de su labor.
Látigo se sentó a los pies de la cama, se sacó una bolsa de tabaco de debajo del sarape y empezó a liar un cigarrillo. «No me quedaré mucho tiempo», dijo, hablando con el brusco y cortante tono de voz del septentrional mundo interior, donde, o eso por lo menos había oído decir de Pape, follar con los renos todavía estaba considerado el deporte principal. Eso cuando uno corría menos que la propia hermana, claro. No sería prudente. Si bien se mira, no acabo de encajar. No, dijo Reynolds en tono burlón. Más bien no. Látigo le dirigió una severa mirada y se volvió de nuevo hacia Jonas. Casi todos los míos están acampados a 30 ruedas de aquí, en el bosque que hay al oeste del cañón de la Armella. Y por cierto, ¿qué es aquel ruido tan desagradable del interior del cañón? Asusta a los caballos. Es una raedura. Y también asusta a los hombres si se acercan demasiado, dijo Reynolds. Mejor no acercarse demasiado, capitán. ¿Cuántos son ustedes?, preguntó Jonas. 100, y muy bien armados. Así dicen que estaban los hombres de Lord Perth. No digas sandeces. ¿Han visto algún combate? Lo suficientes como para saber lo que son, contestó Látigo, pero Jonas comprendió que mentía. Farson conservaba a sus veteranos en sus refugios de las montañas. Lo de allí era una pequeña fuerza expedicionaria, en la que sin duda solo los sargentos debían de saber algo más que los martillos de sus armas que enjuagarlos con agua. Hay una docena en la roca colgante, vigilando los depósitos que sus hombres han trasladado allí hasta ahora, dijo Látigo. Más de los necesarios, probablemente. No he corrido el riesgo de venir a esta mierda de ciudad dejada de la mano de Dios para discutir mis disposiciones con usted, Jonas. Imploro su perdón, Sai, dijo Jonas, aunque solo por cumplir. Se sentó en el suelo, al lado de la mecedora de coral, y empezó a liarse un cigarrillo. Ella apartó a un lado la labor y empezó a acariciarle el cabello. De Pape no comprendía qué vería Eldred en ella. Cuando la miraba solo veía una tía muy fea, de nariz larga y tetas insignificantes. En cuanto a los 3 jóvenes, dijo Látigo, yendo directamente al grano. El hombre bueno se disgustó mucho al enterarse de que en Megis había unos visitantes del mundo interior. Y ahora usted dice que no son los que alegan ser. Bueno, pues, ¿qué son entonces? Jonas apartó la mano de coral de su cabello como si fuera un insecto molesto. Ella reanudó su labor sin alterarse. No son unos jóvenes, sino tan solo unos muchachos, y si su venida aquí es el K, cosa que me consta que a Farson le interesa en gran medida, puede que sea nuestro K y no el de la afiliación. Por desgracia tendremos que prescindir de revelarle al hombre bueno sus conclusiones teológicas, dijo Látigo. Disponemos de radios, pero o están averiadas o no pueden funcionar a tanta distancia. Nadie conoce la razón. En cualquier caso, yo aborrezco estos juguetes. Los dioses se burlan de ellos. Nos valemos por nosotros mismos, amigo, para bien o para mal. No hace falta que Farson se preocupe innecesariamente, dijo Jonas. El hombre bueno quiere que esos chicos sean tratados como una amenaza para sus planes. Supongo que Walter ya le habrá dicho lo mismo. Ea, y yo no he sido y no he olvidado ni una sola palabra. Sir Walter es uno de esos hombres que no se olvidan fácilmente. En efecto, cominó Látigo, es el que subraya las cosas que más le interesan al hombre bueno. La principal razón de su venida aquí fue la de subrayar la importancia de esos chicos. Y lo hizo. Roy, cuéntale a Sir Látigo tu visita de anteayer al sheriff. De Pape carraspeó nerviosamente. El sheriff... Avery... Lo conozco. Está gordo como un cerdo de la tierra llena, dijo Látigo. Siga. Uno de los agentes de Avery entregó un mensaje a los 3 chicos mientras contaba caballos en la pendiente. ¿Qué mensaje?
Salgan de la ciudad el día de la siega, manténganse alejados de la pendiente del día de la siega, mejor que no se alejen mucho de la casa del día de la siega, pues a la gente de la baronía no le gusta ver forasteros, ni siquiera a los que aprecia, cuando ellos celebran sus festejos. ¿Y cómo lo recibieron? Accedieron inmediatamente a quedarse en casa el día de la siega, contestó de Pape. Siempre han hecho lo mismo, siempre han mostrado de acuerdo cuando se les ha pedido algo. Se guardarían muy bien de hacer otra cosa, naturalmente. Aquí la gente, cuando llega el día de la siega, no está más en contra de los forasteros de lo que está en otros lugares. De hecho, muy a menudo los forasteros participan del jolgorio y yo estoy seguro de que los chicos lo saben. La idea es hacerles creer que tenemos previsto actuar el día de la feria, ya sé, dijo Látigo, terminando la frase con impaciencia. Lo que yo quiero saber es si los chicos están convencidos de ello. Lo que yo quiero saber es si los chicos están convencidos de lo de la siega. ¿Podrán ustedes pillarles desprevenidos? ¿Tal como prometió hacer, o ellos lo estarán esperando? De Pape y Reynolds miraron a Jonas. Este alargó el brazo hacia atrás y apoyó la mano en el delgado pero interesante muslo de coral. Lo que dijera a continuación sería considerado vinculante sin remisión. Si estuvieran lo cierto, los cazadores del gran ataúd serían objetos de gratitud, recibirían su paga, y puede que incluso recibieran una gratificación adicional. Si se equivocara, lo más probable era que los colgaran tan alto y con tal fuerza que las cabezas se separaran de sus cuerpos cuando llegaran al extremo de la soga. Los pillaremos con tanta facilidad como se atrapa un pájaro en el suelo, dijo Jonas, acusados de traición, 3 jóvenes de noble cuna al servicio de John Farson. Escandaloso. ¿Qué otra cosa podría ser más reveladora de los malos tiempos en que vivimos? ¿Basta gritar traición para que aparezca el populacho? Jonas miró a Látigo con una fría sonrisa en los labios. Como concepto, la traición está un poco fuera del alcance de la gente corriente, incluso cuando la multitud está borracha y el núcleo ha sido comprado y pagado por la Asociación de Criadores de Caballos. El asesinato, en cambio, especialmente el de un alcalde muy estimado. Los sorprendidos ojos de Pape se desviaron rápidamente hacia la hermana del alcalde. Sería una lástima, comentó la dama, lanzando un suspiro. Puede que yo misma sintiera el impulso de ponerme al frente de los disturbios. De Pape creyó comprender finalmente la atracción que sentía Eldred por aquella mujer. Tenía una sangre tan fría como la del propio Jonas. Otra cosa, dijo Látigo, se les encomiendo a ustedes un objeto propiedad del hombre bueno para su custodia. ¿Una cierta bola de cristal? Jonas asintió con la cabeza. Sí, en efecto, una preciosa bagatela. Tengo entendido que se la dejaron en custodia a la bruja de aquí. Así es. Tienen que recuperarla muy pronto. No le enseñe a su abuelo a sorber huevos, dijo Jonas con un toque de irritación. Primero quiero atrapar a los mocosos. ¿La ha visto usted, Say Látigo?, preguntó cautelosamente Reynolds. De cerca no, pero he conocido a hombres que sí la han visto. Látigo hizo una pausa. Uno se volvió loco y tuvieron que pegarle un tiro. Solo otra vez vi a alguien en semejante estado, y eso fue hace 30 años en el borde del gran desierto. Era el habitante de una cabaña mordido por un coyote rabioso. Bendita sea la tortuga, musitó el Reynolds dándole 3 palmadas en la garganta. La rabia lo aterrorizaba. No bendecirá nada si el arco iris del mago se apodera de usted, dijo siniestramente Látigo, volviéndose de nuevo hacia Jonas. Deberán tener más cuidado al recuperarla del que tuvieron al entregarla. Probablemente la vieja bruja ya se encuentra bajo su hechizo a estas horas. Tengo intención de enviar a Rimmer y a Avery. Avery no es muy listo que digamos, pero Rimmer sí lo es. Me temo que eso no servirá de nada, dijo Látigo. ¿Ah, no?, dijo Jonas, sujetando con una mano la pierna de Coral mientras miraba con una desagradable sonrisa a Látigo. ¿Podría usted decirle a su humilde servidor
¿Por qué no? Fue Coral quien contestó. Porque cuando se recupere el objeto del arco iris del mago que Rea tiene ahora en su poder, el canciller estará ocupado acompañando a mi hermano al lugar de su último descanso. ¿De qué está hablando Eldred?, preguntó de Pape. Está diciendo que Rimmer también morirá, contestó Jonas sonriendo. Otro crimen que se depositará a los sucios pies de los juveniles espías de John Farson. Coral esbozó una dulce sonrisa de asentimiento, apoyó las manos sobre las de Jonas, se las subió un poco más por un muslo y reanudó una vez más su calceta. 2. La chica, a pesar de su juventud, estaba casada. El chico, a pesar de su apostura, era inestable. Ella se reunió con él una noche en un lejano lugar para comunicarle que sus relaciones, a pesar de los dulces que habían sido, tenían que terminar. Él le contestó que no terminarían jamás, pues estaba escrito en las estrellas. Ella le dijo que tal vez, pero que en determinado momento las constelaciones habían cambiado. Quizá él se echó a llorar, quizá ella se rió, probablemente de nervios. Cualquiera que fuera el motivo, su risa fue desastrosamente inoportuna. El chico tomó una piedra y le machacó el cráneo con ella. Después, al serenarse y comprender lo que había hecho, se sentó con la espalda apoyada en una pared de granito. Apoyó la machacada cabeza de la pobre chica sobre sus rodillas y se cortó la garganta bajo la mirada de una lechuza posada en la rama de un árbol cercano. Murió cubriéndole el rostro de besos y cuando los encontraron sus labios estaban sellados con la sangre de ambos. Una vieja historia. Cada ciudad tiene su versión. El lugar suele ser el camino donde se reúnen los enamorados, un recóndito tramo de la orilla del río o el cementerio de la ciudad. Cuando los detalles de lo que realmente ocurrió se deforman lo bastante como para satisfacer el morboso romanticismo de la gente, se empiezan a componer canciones. Las suelen cantar unas doncellas que tocan muy mal la guitarra o la mandolina y que ni siquiera saben conservar el tono. Los coros tienden a incluir lacrimógenos estribillos tales como tralarí, tralará, tralaró. Así murieron los dos. En la versión de Hambry de esta bella historia, los enamorados se llamaban Robert y Francesca, y el argumento se desarrollaba en los viejos tiempos, antes de que el mundo se moviera. El lugar del presunto asesinato-suicidio era el cementerio de Hambry. La piedra con la que se machacaba el cráneo de Francesca era un trozo de pizarra, y la pared de granito contra la cual se había apoyado Robert para cortarse la garganta era el panteón de los Thorin. Cabía dudar de que hubiera algún Thorin en Hambry o en Megis 5 generaciones atrás, pero en el mejor de los casos, los cuentos populares no suelen ser más que unas mentiras en verso. Tanto si era verdad como si era mentira, la gente pensaba que el cementerio estaba habitado por los fantasmas de los enamorados, los cuales se podían ver, decían, paseando tomados de la mano entre las lápidas, cubiertos de sangre y con la cara muy triste. De ahí que nadie visitara el cementerio por la noche y que ese fuera el lugar más lógico para la cita de Roland, Cuthbert, Elaine y Susan. Cuando tuvo lugar la cita, Roland ya empezaba a estar cada vez más preocupado e incluso desesperado. El problema era Susan, o más bien la tía de Susan. Incluso sin la existencia de la venenosa carta de Rea, las sospechas de Cordelia a propósito de Susan y Roland se habían convertido en una certeza casi absoluta. Un día, de menos de una semana, antes de la reunión en el cementerio, Cordelia se puso a gritar como una loca al ver entrar a Susan con su cesta colgada del brazo. «¡Has estado con él! ¡Has estado con él! ¡Muchacha perversa! ¡Se te lee en la cara!». Susan, que aquel día no había visto para nada a Roland, al principio se quedó mirando a su tía boquiabierta de asombro. «¿Que he estado con quién?». «A mí no me vengas con evasivas, señorita tan joven y bonita. No me engañes, te lo ruego». «¿Quién es el que menea la lengua cuando pasa por delante de nuestra puerta?».
Didbur, ese es, Didbur, Didbur, lo diré 1000 veces. Avergüénzate, qué vergüenza. Mírate el pantalón, todo verde de hierba sobre la que os habéis revolcado. Me sorprende que no tenga la entrepierna rota. Para entonces tía Cor estaba prácticamente chillando y las venas del cuello le sobresalían como cuerdas. Perpleja, Susan se había mirado los viejos pantalones caqui que llevabas puestos. «Esto es pintura, tía. ¿Es que no lo ves? Cheta y yo hemos estado haciendo adornos para el día de la feria en la casa del alcalde. Lo que tengo es el trasero, es obra de Harthoring, no de Didbur, sino de Thorin, que me sorprendió en el cobertizo donde están almacenados los adornos y los petardos. Pensó que era un buen lugar y un buen momento para otro pequeño forcejeo. Se me echó encima, volvió a soltar el chorro en sus pantalones y se largó más contento que unas pascuas. Se fue tarareando alegremente». Susan arrugó la nariz, aunque lo que más le inspiraba a Thorin últimamente era una especie de triste repugnancia. El miedo que le tenía ya había desaparecido. Entretanto, Cordelia se había pasado el rato echando chispas por los ojos. Susan empezó a dudar realmente de la cordura de su tía. «Una historia bastante verosímil», musitó Cordelia al final. Tenía unas minúsculas gotas de sudor en la frente y las azules venas de sus sienes palpitaban como si fueran relojes. Aquellos días incluso olía muy raro, tanto si se bañaba como si no, un olor a rancio y agrio. «¿Os la habéis inventado juntos cuando os habéis achuchado después?» Susan se adelantó, tomó la huesuda muñeca de su tía y la acercó a la mancha de una de sus rodillas. Cordelia gritó y trató de apartarse, pero Susan no aflojó la presa. Después le acercó la mano a la cara y la mantuvo allí hasta cerciorarse de que Cordelia había olfateado el olor. «¿A qué huele eso, tía?» «A pintura. Hemos estado pintando los farolillos de papel de arroz».